Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar Sistema Nervioso en COVID. Les habla María Milagros Castillo, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Les doy la bienvenida a mis asistentes virtuales y a todos los que nos verán después a través de YouTube. A Megalax por su valiosa ayuda y permitirnos ser la voz de la infancia venezolana. Agradezco a los expositores su disponibilidad y entusiasmo en ofrecer sus experiencias en el tema. Nuestra idea es mantener a todos los médicos actualizados y en especial a nuestros pediatras. Bienvenido, doctora Granela, doctor Arturo Franco. La doctora Granela es neurólogo pediatra, jefe de servicio de la ciudad hospitalaria de neurología en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera y ejercicio libre de la medicina en el Centro Médico Guerra Méndez y como médico interconsultante en el Metropolitano del Norte. El doctor Arturo Luis Franco Montagne es neurólogo pediatra, adjunto al servicio de neurología del Hospital Central de Valencia, en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, y su ejercicio libre de la medicina es en el Centro Policlínico Valencia, muy llamado Clínica Los Niños. Buenos días. Nosotros nos hemos hecho una serie de preguntas, ¿verdad? Que hicimos consulta con varios pediatras para que se hiciera de más interés, ¿verdad? Fuera un programa de interés hacia las solicitudes y las angustias y las interrogantes que nos hacemos los pediatras. Primero, quería preguntarle al doctor Franco cómo el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Bien, muy buenos días. Reiterar el agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la filial Carabobo, y de igual manera al Laboratorio Megalab por brindarnos esta plataforma en la cual podemos compartir con todos ustedes y generar la mayor cantidad de información y que ésta sea aprovechable en el bien de la población pediátrica. Fisiopatológicamente y para nosotros poder comprender todas las acciones que causa este virus en nuestro organismo, lo primero que tenemos que nosotros entender es cómo gana acceso al sistema nervioso central, porque y relativamente frecuente nosotros vemos el contagio, vemos el contacto epidemiológico, pero en realidad, ¿qué es lo que lleva o qué es lo que hace que nosotros veamos las manifestaciones neurológicas propiamente dichas de este virus? Entonces se plantean dos hipótesis. Una, que sea la acción directa del virus sobre los filamentos nerviosos, la capacidad neurotrópica que tiene el virus, y la otra que sea directamente proporcional a la respuesta inmunológica que genera en cada organismo. Y de esto, digamos que tenemos la amplia sintomatología y por qué es tan diversa entre un paciente y otro, a pesar de que es el mismo virus. Para comprender el origen neurotrópico, vamos a entender que este virus tiene la capacidad de entrar o penetrar a través de todo lo que es el epitelio respiratorio, específicamente a través de la proteína o la proteína C que tiene expresada en su membrana este virus, y que esta proteína S va a actuar como una llave para abrir una compuerta específica, que sería, en este caso, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima convertidora de angiotensina 2 está ampliamente distribuida por todo lo que es el epitelio respiratorio, nasociliar, nasofaringio, inclusive en el árbol respiratorio inferior a nivel de los neumocitos tipo 2, pero neurológicamente también se ha encontrado en modelos experimentales en animales que están involucrados en todo lo que tiene que ver con los cuerpos neuronales. Es por esto que una vez que entra a través del epitelio respiratorio,
digamos que tiene acceso al sistema nervioso central por estas vías, y de esta manera se van a generar todas las signos y sintomatología que más adelante vamos a poder revisar. Y de igual manera, las respuestas o las manifestaciones neurológicas secundarias a procesos inflamatorios, no digamos que es estrictamente del COVID-19, sino que es lo que generalmente vemos como compromiso inmunológico e inmunológicamente mediado por otra cantidad de virus. Entonces, más adelante veremos esta amplia gama de sintomatología que estamos describiendo. Perfecto. Vamos a entrar en el tema. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que ustedes ven de sus pacientes que consultan tanto al centro privado como al centro público? ¿Qué sintomatología se caracteriza? ¿Cuál es la que las mamás consultan con más frecuencia? Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, filial Carabobo, a su junta directiva, a la doctora Estopiñán, a la doctora María Milagros Castillo, a la doctora Silvana, al doctor Franco, a la doctora Ingrid, creo que Marianela Herrera de Pagués, y la doctora Claret por la invitación, y además felicitarlas por la labor que vienen haciendo a través de educación médica continua. Y también al laboratorio Megalab por permitir que esto esté ocurriendo, apoyando ellos a la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Cuando, como bien nos decía el doctor Franco, cuando hablamos de por qué este virus es capaz de dar síntomas neurológicos, vamos a ver que entonces lo más fácil sería, vamos a desglosarlo entre unos síntomas aislados y posteriormente hacer como un ejercicio planteando síndromes infecciosos, ya sean agudos o post-COVID. Si hablamos de síntomas aislados, siguen siendo las crisis convulsivas uno de los principales síntomas en los cuales se nos presentan, desde convulsiones febriles, desde convulsiones sin fiebre o primocrisis no provocada. Hemos tenido también la presencia como síntoma de un estatus convulsivo que llega de primera aparición como primer síntoma o asociado a otros síntomas del COVID. También es frecuente observar como síntoma aislado cefalea. Es una cefalea insidiosa, una cefalea que no responde a analgésicos comunes. Hemos tenido manifestaciones de fiebre, pero es poca fiebre, no es un síntoma predominante. Y también podemos ver que si el niño es un escolar o es un adolescente, probablemente pudiera tener los síntomas que son más característicos en el adulto, como son la ageusia o la anosmia. Pero realmente en pediatría no son los síntomas principales. Hemos tenido también algunos lactantes que se manifiestan, como vamos a ver posteriormente, como un cuadro enteral: diarrea, vómitos, deshidratación. Posteriormente hacen la fiebre y empiezan los síntomas neurológicos. Esto sería como síntomas aislados. Podemos tener mialgias y podemos tener la presencia entonces de una miositis. Pero si hablamos como síndromes y tratamos de englobar algunos signos y síntomas de acuerdo a una adecuada historia clínica y una enfermedad actual, entonces más bien pudiéramos ver ya el cuadro encefálico como tal, una encefalitis. Entonces vemos la cefalea, poca fiebre, náuseas, vómitos, y hemos tenido en estos niños alteración del estado de conciencia, desde un estado de conciencia alterado leve hasta un estado de conciencia que hemos tenido niños con enfermedad por SARS-CoV-2 ameritando unidad de terapia intensiva. También como síndromes podemos tener encefalopatía. ¿Qué llamamos encefalopatía? Es el estado de alteración de conciencia o alteración de su estado neurológico como tal, a lo mejor con pérdida de funciones que previamente tenían en su desarrollo psicomotor o en su estado actual, y englobarlos dentro de un síndrome encefálico o en una encefalopatía como tal. Hemos tenido la presencia, si hablamos de síndromes, pero también inmunomediados, como decía el doctor Franco, podemos ver que se presenta como una cerebralitis, entonces, o tener la encefalitis y posteriormente hacer la encefalocerebralitis, o tener el cuadro enteral previo de unos 5 días
7 días y posteriormente hacer el trastorno de la marcha. El niño va a su pediatra y dice, mi niño ya caminaba bien, y cuando lo evalúan tiene entonces el trastorno de la marcha, la ataxia, y pensar entonces en cerebritis. Pero también con estos síndromes inmunomediados podemos tener la polirradiculoneuropatía, o sea, podemos tener, y hemos visto, síndrome de Guillain-Barré, como posteriormente desglosaremos en los casos. O sea, que es una serie, un espectro de síntomas que van desde la frecuente convulsión como síntoma único hasta unos cuadros bien instaurados de síndromes neurológicos, ya sean agudos, subagudos o post-COVID. Aquí es importante que nosotros hagamos, digamos, hincapié en que el agente etiológico, por supuesto que es importante para lo que es el cerco epidemiológico y para limitar lo que es el contagio, bien sea entre probable población pediátrica dentro de la misma familia o inclusive con los adultos, pero neurológicamente nosotros le damos mucho hincapié a lo que es el síntoma, y realmente lo que es el tratamiento de estos síntomas no han variado. Nosotros seguimos manejando las crisis febriles de la misma forma, las crisis epilépticas convulsivas con los mismos tratamientos. En pediatría realmente no tenemos una amplia gama de tratamientos distintos a lo que previamente utilizábamos en la etapa prepandemia. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros elaboremos historia clínica lo más detallada posible, documentemos si hay o no realmente un nexo epidemiológico sugestivo o altamente sugestivo de la presencia del COVID, pero más que para la orientación clínica sobre el manejo para cambiar medicamentos o agregar o quitar tratamientos, es para evitar lo que es el contagio y que esto siga, digamos, extendiéndose al resto de los familiares. Y lo que decía la doctora Granel es importante. Estamos ante la presencia de síntomas agudos generados por una infección activa por COVID-19, o estamos más bien en una cascada ya más bien de corte inflamatorio posterior a estar en contacto, y ahí sí realmente nos interesa a nosotros lo que es el manejo, porque probablemente en un primer momento no manejemos con esteroide de entrada, o si ya tenemos la sospecha clínica de que es un fenómeno inmunológicamente mediado, el esteroide, digamos que funciona como la piedra angular en el tratamiento. Entonces, También- una preguntita que les quiero hacer, ¿verdad? Porque ustedes me están hablando de una serie de sintomatologías, de signos, síntomas y síndromes. ¿Hay algún síntoma exclusivo en la esfera neurológica para pensar en COVID? Realmente no lo hay como síntoma único, porque ya vamos a ver más adelante, sobre todo en la población pediátrica, vamos a ver que casos que han resultado COVID positivos pudieron haber debutado con una crisis febril que puede tener diversas causas etiológicas. Si nosotros queremos relacionar COVID-19 con algún síntoma neurológico, el que mayor indicador tiene o pronóstico o predictor positivo sería la pérdida de gusto y de olfato, precisamente por la afectación de tanto el bulbo olfatorio como la célula a nivel de la nasofaringe. Pero realmente en pediatría es difícil que nosotros podamos determinar o evaluar en un lactante menor o en un preescolar que poca colaboración, o simplemente un paciente que llegue con alteración aguda del estado de conciencia, que no tiene la capacidad o no tiene esas funciones mentales superiores adecuadas. Entonces, de toda esta lista que estamos viendo acá, crisis febriles, múltiples causas, crisis epilépticas, tanto convulsivas como no convulsivas, inclusive nosotros como neurólogos quizás le demos más valor a un estudio de imagen de entrada, un estudio de electroencefalograma para buscar alteraciones eléctricas causales. A nivel de cefalea, las características o enfermedad cerebrovascular, pensamos siempre en esas causas protrombóticas, pero realmente una causa directamente relacionada con COVID, no hay un marcador tan específico como la pérdida de gusto y de olfato. Laura, Lo ¿qué que- le dirías tú a los pediatras, verdad, cuando están viendo un paciente? O sea, ¿qué sugerirías tú, cónchale, cuando te acude un paciente a tu consulta externa y te presente una serie de síntomas? ¿Y cuáles pensarías tú? O sea, esos síntomas harían una sumatoria para pensar en COVID. Bueno, la orientación que uno le da, tanto hablamos con nuestros estudiantes de pediatría, nuestros residentes en el hospital, y también al pediatra, es recordar, pero el pediatra lo sabe, que la herramienta que mejor tenemos es la historia clínica. Entonces, si tenemos hacemos una adecuada historia clínica y reinterrogamos o interrogamos bien al paciente sobre la parte epidemiológica, probablemente vamos a llegar al diagnóstico. Ahora, si me dices cuáles síntomas, uniendo síntomas, pues bueno, hay un trabajo que recién acaba de enviar la doctora Pagés de marzo de este año de la Academia Española de Pediatría,
donde ellos van haciendo como una sumatoria de síntomas. Entonces, si el niño comienza con una diarrea, como les decía anteriormente, y posteriormente se asocia fiebre, probablemente, y luego deshidratación y náuseas y vómitos, probablemente esa sumatoria va a hacer que yo sospeche más de COVID. El hecho de que sea con cefalea da 2.5 más de probabilidad de que sea COVID. El hecho de que el paciente tenga la sumatoria de diarrea, de cefalea, de convulsiones, probablemente, o de mareo, debilidad general, hipoactividad, su diarrea previa, y se asocia fiebre, se asocia convulsiones y cefalea, pues me puede dar hasta un 66% de probabilidad de que esto yo debo pensar en COVID. Muy probablemente me va a salir positiva la prueba para COVID. Hablando de prueba, ustedes dirán, ¿de verdad están viendo en el hospital todo esto? Lo estamos viendo en el hospital y estamos viendo un poquito también en nuestra consulta privada. Oigan, ¿por qué? Normalmente el año pasado, probablemente nosotros vimos muy pocos síntomas asociados o que pudiéramos establecer que era COVID. Lo pensábamos, pero tampoco teníamos la posibilidad de hacer las pruebas. ¿Qué ha pasado? O sea, el último trimestre probablemente vimos 2 casos de Guillain-Barré post-COVID. En este año no habíamos visto ninguno y el fin de semana llegó uno que probablemente sea un Guillain-Barré, que lo mandó, por cierto, el doctor Naveda al hospital. Pero el año pasado veíamos muy pocos niños, lo pensábamos, pero no teníamos cómo hacer diagnóstico, era básicamente por clínica y epidemiología. No se hacían en laboratorios privados las pruebas, sino se hacían era a nivel nada más de los CDI del Estado, pero este año hemos contado con el apoyo de epidemiología y bueno, siempre hemos trabajado en conjunto con infectología para realizar pruebas. Entonces, han aumentado los casos, como todos sabemos, si han aumentado en adultos, pues han aumentado en pediatría. Hemos estado pensando más en COVID y hemos podido realizar pruebas. Entonces se hacen las pruebas, hay un esquema. O sea, como decía el doctor, tenemos nuestro protocolo. Llega una encefalitis, una adecuada historia clínica, pensamos, tenemos que pensar por pandemia en COVID. Entonces se hacen las pruebas lunes, miércoles y viernes a pacientes que estén hospitalizados y hemos podido tener diagnósticos como vamos a ver posteriormente con los casos. Y a nivel de la consulta privada que hemos visto, que de repente un niño que es un epiléptico y que venía súper estable, de repente la mamá llama que está otra vez convulsionando, le hacemos las preguntas típicas. ¿Ha suspendido el tratamiento? No. ¿Ha estado enfermo? No, pero resulta que papá y mamá han estado enfermos o los abuelos y entonces esto ha descompensado al niño. Hubo una mamá que me dijo, sí, doctora, todos teníamos COVID, pero eso te lo dicen después, o lo tuvieron hace 2 semanas, lo presentaron hace 2 semanas. Hemos tenido niños que van a la consulta por cefalea, sobre todo hemos tenido adolescentes que van por cefaleas persistentes. El pediatra muy bien ha descartado las causas no neurológicas y en vista de persistir con síntomas, van a la consulta del neurólogo y bueno, hacemos igual, estudio de imagen, hacemos todo, pero cuando uno sigue interrogando, entonces uno dice, tengo que pensar en COVID. Y hemos tenido algunos casos donde en privado incluso hemos colocado esteroides y mejoran rápido, rapidito. Y es solamente pura cefalea. Hemos visto poca fiebre, pero hemos tenido casos ahí. Con respecto a lo de la que Arturo nombró, la tormenta de citoquina, esa tormenta nos puede dar, como un síndrome de Down, los síncopes. Entonces recuerden que siempre es motivo de consulta del pediatra el síncope o la disautonomía. Y eso lo hemos visto bastante. Y resulta que ahora tenemos que pensar también por la fisiopatología que sea el desencadenante o la primera manifestación de COVID. Entonces tenemos, por eso estaba escrito ahí, enfermedad cerebrovascular. Hemos tenido también el que haga solamente el ACV. Aquí es importante que nosotros no olvidemos las causas pediátricas que pueden llevar a estos síntomas, porque si solamente nos concentramos en COVID, probablemente no diagnostiquemos un lactante menor que presente fiebre, 6, 7, 8 meses de edad, presente fiebre y me haga una crisis febril, yo no puedo dejar sin hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, independientemente
protocolos. O sea, los protocolos se tienen que mantener y para eso es que están los estudios. Un recién nacido que ingrese febril, aun cuando no todos los hemocultivos vayan a salir positivos, vayan a demostrar el crecimiento bacteriano, por protocolo, un recién nacido, sí, o sea, pensando en la máxima complicación que pueda presentar, que es una sepsis neonatal, a todos se le hace protocolo completo. Y lo mismo que nosotros tenemos que hacer, porque es fácil el paciente que tiene el nexo epidemiológico y el papá viene enfermo, la mamá viene enfermo, viene con una prueba, ahí yo creo que ninguno tiene duda. La duda se nos presenta en ese primer paciente que nos llega con 24 horas de fiebre y alguno de estos síntomas que estamos viendo. Entonces, ¿se le debe o no se le debe tomar prueba? Ahí va a depender de la capacidad que nosotros, digamos nosotros como familia o como institución pública, tenga para hacer los test o por lo menos los estudios pertinentes. Y recordar el momento en el que van a realizar las pruebas. Lo vamos a ver ahora en los casos clínicos. Eso hubo un webinar donde quedó bien claro el momento y qué pruebas solicitar. Y no tengan dificultad o no tengan temor, no es dificultad, en preguntar. Le preguntan al infectólogo, tenemos gente amiga en Valencia, gente que sabe bastante de eso. Entonces pregunten, ¿cuál sería la prueba adecuada? Porque hemos visto también que hacen una prueba, el paciente nos llama y nos dice, es que salió negativa, pero a lo mejor no era la prueba adecuada para ese momento. En el momento de la enfermedad, En de la el historia momento, natural y de la enfermedad. la historia natural de la enfermedad. Y lo otro es recordar que comenzaron las lluvias, que estamos en época también va a comenzar enterovirus, va a comenzar influenza, el dengue nunca se ha ido, como nos dicen los infectólogos. Entonces, y como decía el doctor Franco, no podemos obviar las patologías que siempre hemos tenido. Lo otro es, eso, hablando de lactante, ese lactantico también lo explicaba muy bien en el trabajo, menor de 3 meses y prematuro, probablemente tiene más riesgo a meritar la hospitalización. Si es un lactante menor de 12 meses, el riesgo es importante, pero no tan importante. A medida que el niño sea de menor edad o que tenga una patología de base, igual que en el adulto, es un paciente de mayor vigilancia. Esos niños con síndrome nefrótico o con alguna patología de base inmunológica, probablemente la vigilancia debe ser más estricta. Más exhaustivo. Exhaustivo. Y fisiopatológicamente, volviendo un poquito al punto anterior que tocábamos al inicio, ¿por qué los niños presentan menos manifestaciones que los adultos? ¿O por qué los niños de repente se han comportado de una manera atípica o diferente? Y guardan mucha relación con la cantidad de receptores de esta enzima convertidora de angiotensina que ellos van a ir desarrollando y que se van a ir multiplicando a medida que el organismo, por supuesto, que va a ir creciendo, por supuesto. Y una prueba, otra cosa importante, una prueba negativa. Si yo tengo los síntomas clínicos y exámenes paraclínicos más la epidemiología positiva, yo debo tratarlo como tal. Altamente sugestiva. Altamente subjetivo COVID. O sea, una prueba negativa hecha en el momento que es. Y no me lo descarta. Inclusive pudiese tener mayor valor predictivo una tomografía de tórax con un patrón de vidrio esmerilado, inclusive que una serología que me pueda haber sido tomada en un momento que no era y me haya llegado negativo. Te interrumpo. En pocas palabras, resumiendo todo lo que han dicho, ¿verdad? En 4 puntos, dime lo que engloba, o sea, lo que es síntomas, epidemiología, protocolo, quién se hospitaliza de los pacientes que consultan a una emergencia. No tanto de trabajos traspolados del exterior, sino la experiencia de nosotros. Y poniendo puntualmente qué es lo más frecuente. Las crisis febriles en número 1, crisis no provocadas en un segundo aparte. Las encefalopatías, pacientes graves que hemos tenido la oportunidad de evaluar en el centro público y alguno que otro en el centro privado, y la cefalea. Digamos que esos 4 síntomas son los que más relación con una prueba positiva, una evolución hacia COVID hemos tenido. ¿Todos se van a hospitalizar? Por supuesto que no. Se hospitaliza el que tiene un criterio clínico de hospitalización, el que tiene una descompensación desde el punto de vista ventilatorio, el que tiene alteración desde el punto de vista hemodinámico. Hacer bastante hincapié desde el punto de vista hemodinámico porque muchas de las complicaciones que se nos presentan desde el punto de vista neurológico vienen más relacionadas con cifras tensionales bajas. Una presión arterial media disminuida conlleva a una presión o una perfusión sanguínea cerebral disminuida y eso puede conllevar a más estado encefalopático. Para que nosotros podamos tener un adecuado funcionamiento, tanto oxígeno como nutrientes, tiene que recibir de forma constante. Cuadros de sepsis infecciosos, cuadros hemodinámicos con alteración de estos valores me van a llevar a una función neurológica disminuida.
no por acción directa del virus propiamente sobre el sistema nervioso central, sino desde el punto de vista periférico y desde el punto de vista sindromático y sistémico hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿y qué papel, yéndonos otra vez al grano, juega la epidemiología en este caso? fundamental, porque como comentábamos al principio, de repente no cambiará lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista de tratamiento de entrada, porque si un paciente llega en estatus epiléptico, el tratamiento sigue siendo el mismo, pero lo que es el cuidado del personal, digamos el sitio donde se va a hospitalizar, el área de reclusión de estos pacientes se va a modificar dependiendo si tengo o no el nexo epidemiológico, antes de hacer cualquier tipo de prueba. Y que toda enfermedad tiene un nexo epidemiológico. Uno tiene que preguntar siempre los antecedentes y desconfiar un poquito a veces porque a los padres les da miedo, como hemos dicho. A veces hay gente que cree que los van a hospitalizar a todos o porque los van a separar del núcleo familiar y los van a mandar con CDI. Entonces, miente, ¿verdad? Es importantísimo la epidemiología. Entonces, Y lo otro es que el protocolo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? el protocolo va a depender de la severidad de los síntomas, del grupo etario del paciente, de los días que tiene de evolución la enfermedad, porque aquí es importante que nosotros conversemos sobre el dengue. Es Claro. diferente la evolución natural de un dengue, 3, 4 días febriles, con síntomas, digamos, sistémicos, dermatológicos, la eritrodermia pruriginosa, que más nos hace pensar en un cuadro de dengue, a que tengamos un cuadro rápidamente evolutivo desde el punto de vista de compromiso ventilatorio, con una afectación multisistémica de varios órganos, y ahí entonces nosotros podemos hacer la diferenciación antes de inclusive tomar cualquier muestra de laboratorio. Entonces, el conocer la historia natural y orientarnos sobre los días de evolución. Es importante epidemiología, historia natural de la enfermedad y un buen examen físico, Que definitivamente nos con puede todas orientar. las enfermedades. Todo esto que nos han dicho, ¿verdad? Vamos a tratar de satisfacer el deseo de los pediatras de hablar de los famosos casos clínicos. Entonces vamos a tratar de englobar todo lo que se ha dicho anteriormente en diferentes casos clínicos que les vamos a exponer y van a decir cómo ha sido la trayectoria del tratamiento. Bueno, yo quise traerles un caso que es netamente pediátrico desde su inicio. Posteriormente estuvo un poquito más complicado, pero una lactante menor de 11 meses sin antecedentes de importancia, con un desarrollo psicomotor normal, que hizo un cuadro enteral con diarrea, con deshidratación, con hiporexia, y llega a la emergencia por presentar una convulsión desencadenada por fiebre para ese momento. Entonces, la observan en el hospital, la mantienen una noche allí. Con 11 meses no consideraron por las condiciones de la sala de la emergencia, que está ahorita de paso en remodelación, solamente le dijeron, mira, vamos a poner fenobarbital, vamos a tratar la diarrea como un cuadro enteral agudo, normal, sus recomendaciones para la deshidratación, y ubique a un neurólogo para que posteriormente le haga sus estudios por primocrisis febril. Esa niña pasó 5 días más en su casa y con el día 9 de enfermedad llega a la clínica, a la emergencia de la clínica, con una deshidratación grave, con una encefalopatía. O sea, ya la niña había perdido su desarrollo psicomotor normal, la niña estaba desconectada del medio, había perdido el tono, la fuerza, la niña ya no se sentaba, ya no se paraba, y la mamá decía, mi niña no era así. Y llega entonces convulsionando con 9 días de enfermedad actual. Ella a las 3 horas ya meritó el paso a la terapia intensiva pediátrica y a tratar, lo primero era el estado de hidratación, tratar de estabilizarla. Yo decía, bueno, si le estabilizan y mejora la parte metabólica, probablemente todo esté ahí. Por protocolo se hizo prueba de COVID, se hicieron 2 pruebas para COVID, pero la mamá contaba su primera semana. Entonces se pidió una PDR, una prueba rápida, y se hizo un hisopado también como prueba rápida. Prueba de antígeno, no se hizo serología como tal. Salieron las 2 negativas, pero igual se pidió el laboratorio del protocolo. La niña estuvo gravemente enferma. Pero el caso lo traigo a colación porque a los 2 días llega al hospital central, a nuestra emergencia, la hermanita. Ustedes dirán, ¿por qué llegó una privada y la otra aquí?
La mamá era trabajadora de la clínica, se ingresó a la primera en terapia, pero ya cuando se enferma la segunda, pues bueno, el papá, que era el que tenía a la niña, la lleva de emergencia por convulsión al hospital central. Esa niña llega en su fase aguda y a esa se le hacen sus pruebas y sale con o sea, aunque estaba en caso agudo, se le hizo de una vez serología. Que era lo que había Que disponible era- para epidemiología. ¿Qué en ese momento. epidemiología nos estaba haciendo? Y sale una IgM positiva. Ahí inmediatamente yo llamo a la clínica. Igual, recuerden que el tratamiento, si estamos hablando, es importante hablarlo, el tratamiento es un tratamiento sintomático, un tratamiento de los síntomas. A la niña nuestra se le hizo punción lumbar, se le hicieron todo el protocolo, estudio de imagen. A nivel de tomografía, unas imágenes de hipodensidad bilaterales, fue manejada en conjunto con infectología, con intensivista, y la niña hoy en día ha evolucionado bastante bien, ella no ameritó estar ventilada. Y la hermanita, de igual manera, estuvo en sala COVID en el hospital y fue manejada con todo el protocolo del servicio. Una diarrea de como alto una gasto. diarrea de alto gasto. Que pudiese justificar también los síntomas neurológicos que había presentado en un primer momento. Aquí Claro. es donde vemos o tenemos la diatriba, la duda, si los síntomas neurológicos son generados de forma aguda por el virus o por compromiso sistémico de corte metabólico, o más proinflamatorio Sí. en la fase Pero posterior. todo comenzó como una diarrea. Entonces, Todo comenzó como una diarrea, un cuadro enteral, una primocrisis febril, y bueno, y lleva a todo esto. La niña perdió todo el desarrollo psicomotor, pero los niños son muy nobles. De eso hace ya un mes y algo y está mejor. el segundo caso que queremos traer a continuación es una preescolar femenina de 4 años de edad que tiene el antecedente de aproximadamente 2 o 3 semanas previo al inicio de la sintomatología neurológica haber presentado síntomas de corte respiratorio alto, una rinorrea hialina anterior, una tos seca aparentemente no productiva, aparentemente sin fiebre y que se autolimitó a las 48-72 horas. El típico cuadro que los familiares interpretan como alergia, como rinitis, como que la lluvia, que el frío, que el cambio de temperatura pudo haber generado la sintomatología. Y de hecho no ameritó en esa primera oportunidad ni estudios complementarios, ni tratamiento con antibióticos, ni nada. Posterior a estos 15, 20 días de evolución, que aparentemente no había tenido ningún tipo de problema, la niña comienza a presentar disminución de fuerza muscular, una disminución de fuerza muscular rápidamente progresiva y ascendente de miembros inferiores hacia miembros superiores. De hecho, cuando nosotros la recibimos en el hospital, una niña total y completamente con una fuerza muscular disminuida, arrefléxica. Solamente movía las manitos. Manos, exacto, miembros superiores y sin ningún síntoma encefálico. Eso era también algo que nos llamaba la atención porque comúnmente hemos visto encefalomielitis aguda diseminada que puede combinar la afectación neurológica periférica con síntomas encefálicos de dolor de cabeza, de vómitos, de convulsión, de alteración aguda del estado de conciencia, pero esta era una niña que estaba total y completamente conectada, sin cefalea, sin crisis, y los síntomas que predominaban eran síntomas de corte periférico. Al hacer la evaluación, teníamos la ausencia de reflejo, y esta ausencia de reflejo fue lo que nos orientó hacia la presencia de un síndrome de Guillain-Barré. Cuando se le hace todo el protocolo, no solamente el examen físico, sino los estudios electrofisiológicos que confirmen el diagnóstico clínico, se le hace también la serología para SARS-CoV-2, resultando una IgG positiva, lo que demuestra que no estamos ante la presencia de una infección aguda por COVID, sino más bien era el compromiso inmunológicamente mediado posterior al haber estado en contacto con esto. Y fíjense que clínicamente, que es lo que frecuentemente pasa en la población pediátrica, los síntomas iniciales fueron muy leves o inespecíficos, simplemente una rinorrea, y esto fue lo que disparó esa cascada, y que bueno, lamentablemente tanto la cápsula externa del virus genera similitud con lo que es esa cápsula de mielina y el organismo, el sistema inmunológico, digamos, lo reconoce de manera errónea y en vez de atacar lo que viene siendo la parte viral, se ataca a sí mismo generando la desmielinización periférica. Entonces, este es un paciente bastante interesante porque la evolución fue buena, gracias a Dios. Y pudo recibir la inmunoglobulina, una familia que se movía bastante, incluso era sobrina de una cardióloga y ya se movieron y consiguieron la inmunoglobulina y evolucionó satisfactoriamente. Este es otro caso que nos gustó
para transmitírselo a ustedes, es un escolar masculino de 9 años de edad, procedente de domicilio lejano. Esta es la pacientica de Maracay. Esta fue la que... Ah, ese es el ajá, que... bueno. la de 9 años de edad. Este es un caso bastante interesante. No tuve la oportunidad de evaluarla en la fase aguda durante la hospitalización, sino ya en consulta externa una vez que ella sale. Sin embargo, el recordatorio, o por lo menos el resumen del caso clínico, es una niña de 9 años con un desarrollo neurológico total y completamente normal. Inicia con fiebre de 3 a 4 días de evolución y de forma abrupta presenta una alteración aguda del estado de conciencia, sin ninguna causa metabólica aparentemente que la estuviera descompensando, y esa misma alteración aguda del estado de conciencia se combina con un estado epiléptico convulsivo. Una paciente que se ingresa en la ciudad de Maracay en graves condiciones generales, inclusive ameritando soporte ventilatorio invasivo, y cuando se hace el protocolo de estudio por completo de esta paciente, que aparentemente, aquí es lo que nosotros recordábamos, que los familiares muchas veces esconden la información, omiten la información. Ella aparentemente no tenía ningún antecedente, ni reciente, ni familiar, ni nexo epidemiológico directo para pensar en COVID, pero por protocolo, aquí es donde la palabra protocolo cobra mayor interés, por protocolo se le tomaron las muestras, no dejando de pensar en una infección por herpes, no dejando de pensar en las infecciones más frecuentes, pero en el tiempo epidemiológico que nos encontramos, el personal médico no dejó de pensar, a pesar de que no tenía, digamos, el relato epidemiológico de los familiares. Y esta paciente resultó con una IgM positiva para SARS-CoV-2, lo que, digamos, orientó el resto del tratamiento, haciendo las interconsultas necesarias de todo paciente crítico, pero específicamente en este paciente con ya un diagnóstico de COVID, se pudo aislar al paciente y de esta manera minimizar lo que es la diseminación de esta enfermedad. Más adelante le vamos a mostrar unas imágenes del grave compromiso a nivel del parénquima cerebral y de cómo puede afectar todo lo que es sustancia blanca, y esto es digamos, un compromiso inmunológicamente mediado. Sí. Bueno, y en un último caso, es un preescolar de 3 años de edad, este sí tenía historia neurológica previa. Era un paciente de domicilio lejano que venía siendo evaluado por el neurólogo por crisis focales autonómicas versus disautonomías. El paciente lo habían evaluado por cardiología en varias oportunidades, había meritado tratamiento neurológico, pero llamó la atención a los padres que cambió el patrón de crisis y la frecuencia de las mismas. Lo llevan al cardiólogo y el cardiólogo le dice que lo vuelva a llevar al neurólogo. Lo evalúa la neurólogo en privado, la neurólogo le realiza un electro, había alteraciones, le pone, modifica el tratamiento, y para ese momento el niño estaba sano. Pero a los 2 días comienza a presentar fiebre, alteraciones conductuales, alteración del estado de conciencia y exacerbación de las crisis, y es cuando acuden al hospital central. El niño se ingresa, ya venía con una prueba de privado para COVID negativa, y en vista de la persistencia y lo florido del caso, sobre todo con la alteración conductual, un niño que alternaba irritabilidad, agitación psicomotriz, mucha alteración encefálica de ese tipo, malas convulsiones, se insiste en repetir entonces una prueba serológica y sale IgM positivo. Ese niño ameritó antiepilépticos por vía parenteral combinado, y aparte de eso, en vista de que no mejoraba, van a ver la diferencia, con una resonancia magnética normal, diferente al paciente anterior de la niña, la resonancia era normal, se hace un líquido cefalorraquídeo que lo único que llamó la atención fue una glucorraquia, pero en uno, pues, se pensó también, como venía con una historia metabólica, una historia neurológica previa, se pensó en algo metabólico, descartar un GLUT1, pero en vista de que era algo realmente agudo, diferente a lo que él tenía previo. Y sin síntomas meningios. Sin síntomas meningios. para pensar nada en meningitis propiamente dicho. Nada, entonces incluso se volvió a hacer una segunda punción, pero en vista de lo aparatoso del cuadro, se usó el solumedrol en bolus con una mejoría insofacto. O sea, ya con el segundo bolo el niño estaba mejor y con el tercer bolo el niño estaba bastante bien. Ahí que hicimos fue resaltar
para efectos y conocimientos de ustedes, recordar las alteraciones conductuales. Este niño alternó somnolencia con irritabilidad, agitación, están descritos casos incluso con brotes psicóticos, que entonces hoy en día tenemos también que descartar, porque de paso hemos tenido muchos niños en consulta externa con trastornos conductuales diferentes a los que tenían. Estamos viendo trastornos de ansiedad, estamos viendo trastornos de pánico, pero son causados tal vez no directamente del COVID, sino por las conductas familiares o las enfermedades familiares directos, incluso las muertes. Ha fallecido mi abuelito, ha fallecido mi tío, ha fallecido... Y el niño, sobre todo los niños preescolares y escolares que oyen, entonces hemos tenido trastornos de ansiedad y trastornos de pánico. Este paciente hace un año, prepandemia, nosotros fácilmente pensamos en una infección por herpes. Por herpes. Es que se Hubiese- lanzó. De hecho, Sí. se trató. Y se trató, ese paciente recibió aciclovir hasta que llegó el resultado. Pero lo Sí. que quiero recalcar es que Es la es sintomatología, la es como sintomatología es la cualquier misma que nosotros hubiésemos podido pensar Sí. anteriormente. Aquí lo único que cambia, bueno, ya la presencia de una serología que nos orienta sobre, Claro. sobre el Y a germen. manera de hablar, fíjense que nosotros cuando vimos a este niño y supimos que lo había evaluado el cardiólogo hacía 5 días, inmediatamente llamamos al cardiólogo. El paciente que evaluaste por el cerco epidemiológico. Entonces, el pediatra debe protegerse, porque estás viendo un niño ahorita que crees que está bien, no piensas en nada de COVID, tiene una prueba negativa y resulta que el niño estaba incubando ya la enfermedad. Exactamente. Estas imágenes que tenemos acá pertenecen a la paciente que les había comentado de la ciudad de Maracay. Claramente se observa las imágenes desmielinizantes o de alta intensidad de señal periventriculares a predominio de las astas occipitales. En los cortes coronales también vemos cómo hay afectación de las astas anteriores, pero realmente lo que esto nos llama la atención y que gracias a Dios se pudo hacer un estudio completo fue que le pudieron colocar contraste. Y a la colocación de contraste, ver que captaba contraste, estas imágenes daban el carácter agudo o hiperagudo de las lesiones y que son directamente responsabilidad de esta enfermedad que se estaba documentando. Tenemos acá también el registro electrofisiológico de la pacientica de 4 años. Vemos Guillain-Barré. cómo se ve reportado, cómo se ve reportado el resultado de la polineuropatía periférica inflamatoria aguda de variante motora, un síndrome Guillain-Barré, y las pruebas serológicas de IgG positiva que habíamos comentado con respecto a los otros pacientes. Esta es la IgM positiva, que es la del Ajá. primero, y el otro es la IgG. Una preguntita que te voy a hacer. Un caso de coronadengue. Y Importante. ahorita estamos con un incremento de los casos de dengue y que la sintomatología es bastante parecida. ¿Cómo orientar a ese médico, pediatra o no pediatra, que recibe al niño y en quien sospecha que hay un cuadro viral agudo, pero que no sabemos, ¿será COVID? ¿Será dengue? Epidemiológicamente hablando tampoco los padres nos ayudan. Ese niño lo tendré que hospitalizar, si lo hospitalizo, ¿qué examen de sugiero? Importante lo que comentábamos anteriormente, conocer la historia natural de la enfermedad. Recientemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, tuve la oportunidad de evaluar un paciente, un adolescente de 12, 13 años de edad en un centro privado. Viene con una historia de 5 o 6 días de enfermedad actual, febril. Cuando llega en medianas condiciones generales, discreta estrechez tensional, con un gasto urinario que estaba discretamente disminuido, con una eritrodermia generalizada, franca, con prueba de torniquete positiva, etcétera, etcétera. Entonces, prepandemia, como le decía la doctora, hace un año, año y medio, mira, no había Dengue. absolutamente ninguna duda de que eso era un dengue, para nada. Pero como también hemos visto muchas manifestaciones dermatológicas, muchas manifestaciones, digamos, pruriginosas en piel asociadas al COVID-19, entra, digamos, en esta diatriba, en esta disertación sobre cuál es el origen infeccioso. Entonces, sea COVID o sea dengue, empezamos con las pruebas de laboratorio. Un paciente que estaba apenas en su 5º o 6º día de enfermedad, todavía persistía febril con unas primeras plaquetas de control en un límite ya inferior en 110.000, 115.000 plaquetas. Pero lo que sí realmente nos sirvió para hacer diagnóstico diferencial es que había un consumo importante de fibrinógeno, cosa que con el COVID, de forma estadística, hemos visto que más bien nos aumenta los niveles de fibrinógeno. Como toda condición proinflamatoria o protrombótica,
no voy a tener, digamos, ese consumo que normalmente se ve en el dengue. Por supuesto, al estar en un centro privado, se le pudo conducir las pruebas, digamos, orientadas al tiempo de enfermedad actual, resultando negativas para COVID, y por eso se pudo mantener o manejar en un área de hospitalización regular. Pero es importante que nosotros, la sintomatología colinda, la sintomatología, digamos, se parece, pero los síntomas del dengue siguen estando presentes: consumo de fibrinógeno, prolongación de tiempo, digamos, la trombocitopenia que se va a acentuar cuando justamente la fiebre caiga. Natural de la enfermedad. Pero para eso hay que conocer Claro. los tiempos en los que se están Exacto. comentando. Estamos sobre tiempo. Entonces, para finalizar, es importante simplemente para dejar abierto al público lo que son las preguntas posteriores, como decíamos al principio. El COVID no es solamente la enfermedad aguda, el COVID también nos tenemos que cuidar de todas esas manifestaciones posteriores que van a ser desencadenadas por la respuesta inflamatoria aguda. Ahí entra todo lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico y manifestaciones, digamos, neurológicas. Estos son trabajos recientes de abril de este año, en los cuales la Academia Americana de Neurología reconoce que más de la mitad de los niños que han presentado síndromes inflamatorios multisistémicos han presentado a su vez síntomas de corte neurológico, predominando lo que habíamos conversado: cefaleas, ataxias, trastornos del equilibrio, de la marcha, de la coordinación. Y este otro trabajo que dice manifestaciones neurológicas potenciales, me llamó bastante la atención la palabra potencial, porque así sea medicina de primer mundo, a diferencia de lo que nosotros manejamos acá, a pesar de ser medicina de primer mundo, también hablan de la palabra potencial, porque todavía no están seguros de qué es lo que va a pasar a futuro con estos pacientes que han presentado las manifestaciones actuales. Entonces, para concluir y cerrar, dar las gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Megalabs, y esperamos sus preguntas para poder responder todas las inquietudes que se les estén o que se les puedan haber presentado. Feliz tarde. Bueno, gracias a la doctora Laura Granela, gracias al doctor Arturo Franco por su presencia. De verdad que me parece que se me fue el tiempo rapidísimo, y sobre todo por lo de los casos clínicos, que creo que lo van a disfrutar enormemente. Para el cierre, dos cositas. Uno, hagan sus preguntas, ¿verdad?, para que sean rápidamente respondidas. Y lo otro es que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría hace un llamado a nuestras entes políticos en la necesidad de vacunar a todos los médicos, no solamente a los pediatras, sino hablamos por todos los médicos que día a día nos estamos enfrentando a los pacientes, no enfrentando, ayudando a nuestros pacientes, y por supuesto estamos más expuestos a que podamos estar contaminados con este virus del COVID. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Castillo, puede compartir su pantalla y hacer la sesión de preguntas. Buenas tardes. Agradecemos de nuevo su presencia y su paciencia por todos los inconvenientes suscitados hasta el momento, pero ya damos inicio a las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es la sintomatología con base a su experiencia? ¿Cuáles son las alteraciones neurológicas más frecuentes? Y si las hay, ¿en qué fase de la enfermedad aguda? ¿O como un SIMS? ¿Y cursando este síndrome son más frecuentes las complicaciones? Bueno, buenas tardes. Como le comentamos durante la exposición o la disertación, las causas más frecuentes que nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar son los síntomas neurológicos antes descritos: crisis convulsivas, crisis febriles, en etapas ya más agudas la presencia o el mantenimiento de cefalea con un curso un poco más insidioso, y de corte proinflamatorio. Cuando ya hablamos más de síndromes inflamatorios multisistémicos, gracias a Dios que digamos que la estadística o el grueso de pacientes no ha tenido eventualidades neurológicas, más han sido las eventualidades de corte cardiovascular, metabólico o desde el punto de vista gastrointestinal. Sin embargo, si queremos puntualizar en cuanto a síntomas más frecuentes en etapa aguda, debemos mantener las crisis convulsivas, crisis febriles y la cefalea de forma insidiosa. Sí. Otra pregunta. ¿COVID y polimiositis han tenido? Vimos un caso de un escolar en la primera ola, finales del año pasado, un escolar de 12 años con antecedentes epidemiológicos de COVID,
se corroboró con sus enzimas musculares. El paciente ya lo vimos en fase, tenía como 7 días de enfermedad actual, pero su evolución fue buena. Ese solamente recibió tratamiento sintomático. Se corroboró el diagnóstico, se hicieron las enzimas musculares, se indicó evaluación cardiovascular, se indicó reposo y el paciente no se hospitalizó. Está descrito que puede presentarse como polimiositis y puede presentarse también radiomiólisis. O sea que tienen que estar pendientes porque está descrito. ¿Han coexistido en alguno de los pacientes hospitalizados afección pulmonar y del sistema nervioso central? ¿Por qué mecanismo fisiopatológico se explicaría? ¿Cuál manifestación se presentó primero? Esta pregunta sí, bastante interesante porque de hecho los pacientes más delicados que nosotros hemos manejado en el área tanto de cuidados intermedios como de cuidados intensivos del hospital han coexistido las dos, digamos, los dos focos. Fisiopatológicamente, como recordamos o como dijimos al inicio de la conferencia, el ingreso del germen viral se produce a través, bien sea del epitelio respiratorio y específicamente justamente donde nosotros tengamos receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2. Y el sistema nervioso y los neumocitos tipo 2 están ampliamente distribuidos tanto en el árbol respiratorio inferior como a nivel del sistema nervioso central. Es por esto que las manifestaciones clínicas se dan de estas dos maneras. Otra pregunta. Hola, feliz tarde. Felicitaciones. Posterior al COVID, ¿puede desarrollar fibromialgias un paciente o adolescente o adulto? Y otra pregunta, ¿las migrañas pueden hacerse más frecuentes? Gracias. Excelente potencia y bendiciones. Mira, realmente yo por lo menos en niños no he visto fibromialgias, pero ni antes del COVID ni después del COVID fibromialgia lo interpreto yo como enfermedad del adulto. Ahora, mialgias, miositis, polimiositis, sí se ven y se ven por enterovirus, se ven o sea, las hemos tenido siempre. Y como les dije anteriormente, recordar que sí, con un caso más catastrófico se pueden presentar radiomiólisis. Lo que queda, a lo mejor por ahí viene la pregunta, lo que queda mucho post-COVID o en esos long COVID, y más en adultos que en niños, es la debilidad. Es la debilidad. Sobre todo, por lo menos en el caso de la niñita, de las hermanitas. Esa niñita, una vez que perdió el tono, también ha costado para que ella recupere sus funciones, pero realmente como fibromialgias, como lo que es la enfermedad de fibromialgia, realmente yo no he tenido caso. No sé si alguien en la sala el que hizo la pregunta o algo. Otra pregunta. ¿Es útil la imagen, lo que es tomografía axial computarizada en COVID? Hay que individualizar a cada paciente. Si el paciente tiene síntomas neurológicos y estamos sospechando de un problema inmunomediado, muy probablemente la resonancia magnética cerebral realizada en un buen momento nos va a ayudar. Recuerden que muchas veces estos síndromes inmunomediados tenemos una sintomatología hoy, hacemos una resonancia hoy y está normal, pero posteriormente, después de la segunda, tercera semana, es que pueden aparecer las imágenes de alteración de sustancia blanca y todo eso. Ahora, si el paciente me está llegando 3 semanas después, por supuesto, o sea, con 3 semanas de evolución, por supuesto que la resonancia me va a ayudar. En el hospital tenemos tomografía. Actualmente está el equipo de mantenimiento, pero dependerá individualizar a cada paciente. Si es un paciente que hace un estatus convulsivo, se hace el estudio de imagen. Si es un paciente que tiene una cefalea insidiosa de varios días y ya el pediatra descartó las causas neurológicas, a ese paciente le vamos a hacer imagen. María, diles que hay una cosa en la pantalla que no. Si hay creo que es Ixel Pérez allí, alguien ahí. Si hay un caso de cefalea, como decía el doctor Franco, tenemos protocolo en cefalea. Cuando llega el neurólogo, si se han descartado las otras causas, por supuesto que vamos a hacer imagen. Y la imagen dependerá del momento en que se esté evaluando al paciente y en lo que se esté pensando. No olvidar las lesiones ocupantes de espacio porque están y vienen.
Bien. Buenas tardes. Si el paciente tiene patología de base, antecedentes de epilepsia focal y post-COVID, se agudizan nuevamente sus crisis, ¿recomiendan estudios de imágenes cerebrales tipo resonancia o tomografía o solo ajuste medicamentoso? Va a depender. Siempre que solicitamos control de estudio de imagen es cuando observamos o algún cambio en el patrón de la epilepsia, tanto en frecuencia como en sintomatologías clínicas, y generalmente la presencia de crisis focales nos pudiesen orientar hacia la presencia de alguna alteración estructural específica. En un paciente que tiene una reagudización, bien sea por cambio en el patrón o aumento en la frecuencia, generalmente iríamos primero con el ajuste de tratamiento para estabilizar al paciente y posteriormente, dependiendo de la evolución clínica, que solicitaríamos el estudio de imagen. Siempre tratando de disminuir el riesgo para no estar irradiando un paciente con tomografías con tanta frecuencia, o si es un paciente con una condición de base, someterlo a una sedación para una resonancia que a lo mejor incrementaría el riesgo desde el punto de vista ventilatorio, inclusive neurológico. Había una pregunta que hicieron por Zoom, un doctor, sobre la evaluación cardiovascular en los pacientes que recibieron inmunoglobulina. El niño, la niña, perdón, del Guillain-Barré, se le hizo la evaluación cardiovascular, de hecho, hasta la tía es cardiólogo, y se le hizo evaluación cardiovascular. Recuerden que la ciudad hospitalaria cuenta con 3 cardiólogos pediatras, y el otro niño que tuvimos, el niño que hizo la alteración del estado de conciencia, que ameritó el solumedrol, ese no le pusimos inmuno, y ese había sido evaluado ya por el doctor Fernando Prieto. De hecho, estando allí, cuando lo diagnosticamos, inmediatamente llamamos a Fernando y diciéndole: Fernando, este paciente tuvo COVID. Y Fernando: bueno, gracias por avisarme, yo me cuidé. Fernando lo había visto 5 días antes. Entonces, sí se hacen las evaluaciones cardiovasculares, el paciente se vigila. Con respecto al anterior, con respecto a lo de pacientes ya que son pacientes nuestros, epilépticos con crisis, esto lo descompensa. Ahorita, esta semana, tuve 2 niños referidos por los pediatras y había tenido la familia COVID. Inmediatamente, bueno, vamos a hacer la prueba para corroborarlo. Los niños no tuvieron otros síntomas de los que hemos hablado, sino reaparecieron sus crisis. Pacientes que venían estables y otros cambiaron el patrón. A esos pacientes, una vez que pase la fase aguda, pues se le reajusta tratamiento y se le repite su electroencefalograma y su imagen, pero probablemente la conducta no va a cambiar con el electro. Si es un niño que está haciendo convulsiones, lo que vamos a hacer es reajustar el tratamiento, porque el electro puede estar anormal, si ya lo tenía alterado, o puede ser que si viene con Valproon esté compensado, pero esté normal, pero está descompensado de sus crisis. Entonces, hay que individualizar. Recuerden que hoy en día todo es costoso. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes hospitalarios, de escasos recursos. El hospital ahorita no cuenta con electroencefalógrafo. Entonces, no es tan frecuente que a todos le vamos a pedir electro. Y cuando lo hemos hecho en fase aguda, es lo mismo que se ve en cualquier encefalitis por cualquier germen. Un electrolento. La niña de la Guerremén, de la clínica, tenía un electrolento, lento, difuso, de grado leve, moderado. Pero eso es lo mismo que vemos en nosotros. Y líquido cefalorraquídeo, no sé si tú lo dijiste. Líquido cefalorraquídeo no hemos tenido... o sea, hemos hecho líquido muchísimo, pero no podemos hacer ahorita PCR en líquido. Posteriormente probablemente lo vamos a poder hacer, pero es un líquido lo mismo que vemos en las demás encefalitis. Inespecífico, simpliocitosis, reacción de Pandis positivo, una ligera hiperproteinorraquia por lesión de la barrera, pero sin una celularidad importante que amerite modificar tratamiento o hacer estudios control. Doctora María Ibelice León en Caracas. Excelente y muy oportuno el tema. Pregunta: ¿los daños cerebrales en niños afectados desde el punto de vista agudo se pueden recuperar totalmente? ¿Hay algún protocolo de seguimiento a estos pacientes para tener una estadística confiable a nivel nacional? ¿Se ha pensado en un reporte obligatorio a nivel de la Sociedad de Neurología Pediátrica? Importante la pregunta. La reversibilidad de los daños, no solamente por COVID, sino como por cualquier otra afectación, va a depender de si hay o no, o si hubo o no algún tipo de alteración estructural a nivel de la neuroimagen.
en pacientes donde hemos tenido casos de procesos infecciosos graves, delicados, de sepsis que cursan con hipoperfusión, que esa vez esa hipoperfusión nos puede llevar a un riesgo de isquemia. Por supuesto que esa lesión isquémica va a ser irreversible o parcialmente irreversible. Sin embargo, digamos que el grueso de la sintomatología, que son crisis febriles, que son crisis no provocadas, generalmente no revisten mayor importancia si son tratadas a tiempo y se le da el canal regular de tratamiento, pues. Y en cuanto al reporte o la organización de los datos, en el hospital nosotros, por lo menos desde el punto de vista público, paciente que ingresa al área COVID y que presenta algún tipo de manifestación neurológica, digamos que tiene un seguimiento por nuestro servicio, y bueno, que por lo menos nosotros acá en el área de Valencia, la cantidad de neurólogos, por lo menos que trabajamos en clínicas grandes, estamos siempre en contacto, compartiendo información. Ha habido mucha unión entre las distintas especialidades. Si llega o ingresa por área cardiovascular, de igual manera se comenta para nosotros estar atentos a la presencia de cualquier síntoma y de esa manera mantener control sobre todos estos pacientes. Es importante lo de las estadísticas, pero realmente ahorita estamos como en la enfermedad. Vamos a realizar los trabajos de investigación, igual hicimos con Zika, igual hicimos, o sea, sí se lleva la estadística, allá se maneja en el servicio diariamente el control de pacientes. La mayoría de los pacientes, la estadística así a grosso modo, más preescolares, más masculinos, pero eso es a grosso modo. Todavía nosotros no tenemos un trabajo, una investigación ya montada, pero probablemente entre la doctora María Alejandra Rosa, la doctora María Castillo, la doctora Elisabeth León, que está como neurólogo en conjunto con nosotros, con el doctor Franco y conmigo, muy probablemente vamos a realizar las estadísticas, por lo menos de la ciudad hospitalaria. Eso lo mismo fue lo que hicimos con Zika. Creo que está bien. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.